Hay una pauta base que es no hagas nada que no te haga sentir bien o no hagas nada que no disfrutes. Hay dos maneras, ¿vale? Una es yo saco el movimiento desde toda la memoria que mi cuerpo ha recibido dentro de la danza, o sea, por todas las disciplinas que mi cuerpo ha pasado, ya sea la danza clásica, contemporáneo, flamenco, claqué, revista, etc. Entonces, todo eso ha habido como una previa de investigar un poco en qué movimientos a mí me han sido complicados o me han sido satisfactorios. Entonces, he investigado un poco ahí y esos movimientos los he ido como sumando a todo el lenguaje. Y luego hay otro que es, conforme yo iba trabajando en las residencias, cuando alguna pauta se repite constantemente o se repite muchas veces en el tiempo y yo conecto con ese movimiento y me lleva a algo, ya sea emocional o racional o a alguna imagen pasada, insisto en ese movimiento y una vez pasada esa residencia analizo. Y entonces lo que mi cuerpo se ha quedado sin darle mucho pensamiento, ese es el movimiento que se queda. Es como hacer una revisión de toda esa memoria corporal que tengo. Primero las he visto desde la parte más abrupta, o sea, como si es clásico y es un andeor, desde el andeor más puro, y de ahí lo he transitado hacia el placer. Lo he mezclado con otro tipo de movimiento y lo he desdibujado. Entonces juego un poco como por esas premisas, que a veces se ven, se intuyen, a veces no, pero están. Eso lo trabajamos bastante. Trabajamos el intentar dejarme llevar por el ritmo, porque yo también soy como muy rítmica, aunque cada uno tiene un ritmo diferente, pero yo tengo mi propio ritmo y realmente a mí el ritmo me lleva mucho. Y también hemos jugado al ir en contra del ritmo o que no me afecte ese ritmo. Por eso lo de cambiar y hacer cada día una playlist diferente con esas mismas pautas. Entonces jugamos con esas dos, dejarme llevar o ser independiente. Entonces tampoco nos decantamos por hay que hacer una o hay que hacer otra, sino jugar entre ambas creo que es el equilibrio para mí. En realidad es algo como muy intelectual, pero desde la emoción. Es complicado. Quiero decir, la investigación trata desde algo como muy pensado, intelectual, sí. Si partimos desde la parte de qué es la intelectualidad, ¿no? Si es saber mucho o utilizar la razón, sí, utilizamos mucha razón y yo le pongo pues, mi cuerpo al servicio de todo eso. Entonces sí que hay un equilibrio entre pensar mucho, leer mucho, investigar mucho, estudiar mucho y bailar mucho.